En el nombre de Jesús. Amén. Bajo el viejo sistema de lecciones bíblicas, hoy hubiera sido el principio de la estación que se llama pre-cuaresma, o en inglés pre-Lent. En las lecciones originales para los días de pre-cuaresma, empezamos a escuchar exhortaciones, a prepararnos para el juicio final, para la segunda venida de Cristo, cosas así. Nosotros podríamos decir que los domingos de pre-cuaresma nos guían a la cuaresma misma. Bueno, aunque nuestra serie de lecturas que se usa hoy en día en la iglesia no usa ya el nombre pre-cuaresma, todavía sí escuchamos temas parecidos en las lecturas. Hoy, por ejemplo, escuchamos las bendiciones y advertencias en el Evangelio. En la semana que viene, escucharemos de amar al prójimo, de perdonar al prójimo y también del juicio. Luego, en la otra semana, escucharemos de la transfiguración gloriosa del Señor, donde Él los anima y conforta a los apóstoles benditos. Y también la transfiguración sirve como el último milagro de Jesús en el Evangelio de San Lucas. El último milagro antes de que Jesús marche valerosamente hacia la crucifixión. Pero supongo que hemos adelantado un poco hablando de las semanas que vienen. Por eso, regresamos al día de hoy y pensemos hoy en el salmo que se nombra para este primer domingo de pre-cuaresma. El Salmo 1, el salmo del día, dice esto: Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Él es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Ahora quiero decir una cosita, una nota especial sobre esta palabra plantado en el Salmo. En el hebreo original se usa la palabra shatul. Hermosa la palabra shatul, que significa no solamente plantado o plantar, sino significa trasplantado. Esto significa que el que medita en las cosas de Dios se trasplanta de una tierra infértil a una tierra fértil, una tierra seca a una tierra que tiene agua. Fijarse la mente en las cosas de Dios, dice el Salmo, es estar llenado de vida y toda cosa buena. Fijarse la mente en las cosas de Dios, en su palabra, en su evangelio, es mover de la muerte a la vida. Fijarse la mente en las cosas de Dios es mover de la condenación bajo el pecado a la inocencia que tenemos en Cristo. Es mover de la esclavitud y la vergüenza de la esclavitud a la libertad gloriosa en Cristo. Fijarse la mente en las cosas de Dios es recibir de Él cada cosa necesaria para la vida eterna. Podemos decirlo de esta manera: fijarse la mente en las cosas de Dios es recibir al Señor Jesucristo. Las palabras de Dios, las cuales son las Escrituras, y las palabras sobre Dios, las cuales son sermones piadosos, los himnos, las oraciones, los libros devocionales. Todas estas cosas son agua para el alma. Y si estas palabras de Dios
Y estas palabras sobre Dios sí se proveen ricamente por el Padre en el cielo. Y se proveen en la persona de Jesús. Y Jesús nos llama a todos nosotros. Él nos llama a beber de Él y de estar satisfechos en Él. Esto es lo que quiere Jesús cuando dijo en la lectura del Evangelio de hoy. Pues cada vez que Jesús abre la boca y dice las palabras, dichosos ustedes, o tal vez están leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera que dice, bienaventurados vosotros. Jesús quiere hablar de los que se refugian en Él, pues Él es la palabra de Dios, hecho carne. Y en la iglesia, donde Jesús nos trasplanta, así se encuentra, en la iglesia. Por lo tanto, cuando Jesús dice estas palabras, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece, y dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Jesús no habla en términos generales sobre la pobreza, sino Jesús está usando la pobreza física, terrenal, para iluminar una pobreza espiritual más profunda. Por decir estas cosas, Jesús dice que tales personas, tales pobres, tales hambrientos, son dichosos de una manera irónica. ¿Por qué? Porque por faltar los bienes de la tierra y por conocer la debilidad del mundo y de la carne, ellos son de algún modo mejor preparados para hallar las riquezas en Jesús y no en el mundo. Yo quiero añadir una clarificación aquí para que nadie me entienda mal en este punto. Nosotros como cristianos no dejamos de lado a los pobres sin ayudarles. Esto se ve en el libro de Santiago. Ni Jesús en este capítulo de San Lucas, ni yo como un predicador del Evangelio, estamos diciendo que la pobreza es algo bueno. Esto es no lo que decimos. Nosotros cristianos, como el Señor nos instruye en otros lugares, sí, cubrimos a los desnudos, damos de comer a los hambrientos y protegemos a los huérfanos. No llamemos la maldad, que es la pobreza y el hambre, porque es una maldad, tales cosas no son cosa buena, que no llamemos tales cosas bueno. Y no busquemos tampoco estas cosas como si fueran una manera de vida más alta, más santa, más bendita. Y yo digo esto porque sí, hay personas que hacen así, que buscan estas cosas. Los monjes, otros grupos también buscan la pobreza, porque entienden mal las palabras de Jesús aquí. Y yo no quiero que entendamos mal las palabras de Jesús. Sin embargo, con esta advertencia en la mente, de nuevo, nosotros sí debemos notar la ironía en estas palabras de Jesús. Nosotros entendemos que los que no tienen una abundancia física son muchas veces los que tienen fe en abundancia, mientras los que han sido bendecidos con muchas riquezas físicas del mundo, que tales personas son los que caen en la idolatría. Así que, una vez más, los pobres son benditos porque la estación de la vida muchas veces quita el ídolo de las riquezas de delante de sus ojos. Pero yo me he desviado del punto principal del texto. Otra vez quería decirles esto como
como una nota especial, como una advertencia. No entender mal las palabras de Cristo. Pero regresemos al punto principal de las palabras de Cristo, el punto principal del Salmo también. Podemos decir otra vez que el punto principal es esto. Para encontrar la satisfacción, la vida, el gozo, la esperanza, la abundancia, la bendición. Todas estas cosas. Para encontrar tales cosas debemos siempre buscar primeramente a Cristo y su palabra de vida. Y de verdad, otra vez, Él es la palabra de vida. Y yo lo digo de nuevo, Jesús mismo es la palabra de vida. No podemos encontrar la vida fuera de Cristo. De verdad, si vamos a ser los árboles que se trasplantan de una tierra seca e infértil, y podemos decir que la tierra seca es el dominio del diablo, el mundo pecaminoso. Si queremos ser árboles que se trasplantan de esa tierra a la tierra fértil, la que es el reino celestial del Hijo, la Santa Iglesia, el cuerpo de los creyentes. Si queremos estar en esa tierra, la tierra buena, entonces tenemos que buscar esta tierra en Cristo y no fuera de Él. Debemos recibir de Dios a su Hijo y la palabra del Hijo. Podemos decir que el Hijo, Jesús, es como un jardinero quien saca una planta marchitada de una tierra infértil. Otra vez, es decir, la tierra infértil es el poder del diablo y la trasplanta el jardinero a la tierra fresca. Y otra vez, la tierra fresca es la Santa Iglesia, el cuerpo del Señor. Y esta tierra seca, la tierra fértil, se abona por la sangre, por el sudor y por las lágrimas del jardinero. Así ama el jardinero, que da su sangre para abonar la tierra. Podemos decir que nuestro amable jardinero, el Señor Jesucristo, al trasplantarnos de la tierra de la muerte por medio del agua bautismal, luego Él toma sus herramientas, sus palabras y sus sacramentos y con mucho cariño nos planta de nuevo en la tierra que es su cuerpo, que es su iglesia. Y ahí Él nos cuida, en su cuerpo, en la iglesia, y no fuera de ella. Él llama a los pastores para que nosotros, los cristianos, seamos podados de las espinas del pecado que nos matan. Él llama a los pastores para que seamos aceptables por medio del perdón que viene de la absolución que los pastores hablan. Porque esta absolución se pronuncia por el ministro en lugar de Cristo mismo. Igualmente, Jesús establece el santo ministerio para regarnos abundantemente con la palabra de Cristo. Y esta palabra de Cristo ahora están recibiendo. Y yo oro como predicador que la reciban diariamente por medio de sus meditaciones en la palabra y por las lecciones de la palabra. Nosotros como una iglesia somos muy bendecidos porque tenemos muchos recursos devocionales, muchos libros, mucha música, muchos himnos que podemos cantar. Y si están buscando devocionales, cosas para buscar más riquezas de la iglesia,
Si están buscando cosas, por favor que me avisen. Yo estoy muy dispuesto a ayudarles. Y yo puedo recomendarles recursos devocionales, cosas así. La única cosa es que tiene que mandarme un correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico es gino.marchetti, ese símbolo A que parece A, ctsfw.edu. Otra vez, gino.marchetti, ese símbolo, ctsfw.edu. Otra vez, que me manden un correo si están buscando recursos. Estoy muy dispuesto a ayudarles. Por eso estoy. O tal vez están luchando leer la Biblia. Por alguna razón, tal vez no saben leer bien o no pueden ver muy bien. Yo estoy muy dispuesto a ayudarte por darle una copia de la Biblia en forma de libro de audio para que se escuche. Y otra vez, no solamente es mi trabajo hacer estas cosas para ustedes, sino para mí es un gozo hacer estas cosas. Es mi deseo ayudarles para que reciban diariamente alimento espiritual. Pues también yo sé, nosotros sabemos y nosotros creemos que también hay advertencia para los que no quieren la palabra. El salmista y el Señor Jesús nos dicen de estas personas que no quieren la palabra. Nos advierten. El Señor y el salmista en las lecturas de hoy dicen sobre los que menosprecian la palabra de Cristo, dicen estas palabras. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Así dice el salmista sobre los que otra vez menosprecian la palabra. Cristo nos dice esto. Ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Jesús, por decir estas palabras fuertes, está diciendo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y por lo tanto, otra vez, mientras nos estamos preparando para entrar la estación de la Cuaresma, no tengan miedo de buscar al Señor por buscar su palabra. Empieza a pensar sinceramente sobre tu vida en Cristo. Y si te has desviado del camino de la vida, el camino en que caminamos nosotros juntos, en la iglesia, si te has desviado de ese camino, si te has estirado las raíces en una tierra seca, arrepiéntete, regresa a los ríos del agua de la palabra que fluyen en la iglesia, habla con el pastor en su iglesia. Hablen con el Dr. Wiley, quien ha predicado en los videos. Él es pastor también y habla muy bien el español. Hablen con él. Y vamos a darle la absolución. Vamos a decir que sí, Cristo te ha perdonado. O tal vez no te has desviado del camino, sino te has permanecido muy firme en la palabra, con las raíces puestas en la tierra rica de la iglesia. En este caso yo te doy ánimo a seguir adelante. El Señor, por las palabras del Salmo, quiere que siempre estemos en la palabra, en su Hijo. Y para animarnos, Él ha dado una promesa grande y hermosa. Esto es lo que dice en el Salmo.
a los que sí quieren encontrar al Señor en su palabra. Dice, el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce el camino de los justos. Y gracias a Dios por sus promesas. Porque Él conoce y Él guarda el camino de su pueblo. Amén. En el nombre de Jesús.